Bienvenidos al segundo día. Vamos a hablar ahora de filosofía y ciencia, pero antes vamos a recapitularizar el episodio anterior, trayendo como los orígenes de la filosofía en Grecia, Sócrates, Platón, Aristóteles, y la filosofía ha evolucionado considerablemente. Cada periodo histórico ha aportado nuevas perspectivas y enfoques, reflejando cambios en el pensamiento y la cultura, y la filosofía continúa desarrollándose, abordando cuestiones fundamentales y adaptando a los desafíos de la modernidad y actuales, mientras mantiene su esencia como una búsqueda continua de sabiduría y comprensión. Ahora, la relación que tiene la filosofía y la ciencia es la interacción entre el pensamiento humano y el mundo material o la realidad. Aunque ambas disciplinas se centran en la búsqueda del conocimiento y la comprensión del mundo, lo hacen desde perspectivas y métodos diferentes. La filosofía, con su enfoque en la reflexión crítica y la especulación, y la ciencia, con su énfasis en la observación empírica y el método experimental, han interactuado y se han influenciado mutuamente a lo largo de los siglos. La filosofía de la ciencia es una rama de la filosofía que explora los fundamentos, métodos e implicaciones de la ciencia. Examina cómo se construye el conocimiento científico, que justifica las teorías científicas y cuál es el alcance y los límites de la ciencia. Las preguntas clave de la filosofía de la ciencia es: ¿qué constituye una teoría científica válida? ¿Cómo se diferencian las ciencias de otras formas de conocimiento? ¿Cuál es la relación entre las observaciones empíricas y las teorías científicas? ¿Cómo influyen los factores sociales y culturales en las prácticas científicas? El desarrollo del método científico se basa en la observación, la experimentación y la formulación de hipótesis. Tiene sus raíces en la filosofía, donde los filósofos como Francis Bacon y René Descartes contribuyeron al desarrollo de métodos rigurosos para la investigación científica. La filosofía abordaba conceptos fundamentales que son esenciales para la ciencia, como la causalidad, el determinismo y la probabilidad. Estos conceptos son cruciales para la interpretación de datos y la formulación de teorías científicas. Los descubrimientos científicos han influido en el pensamiento filosófico y han llevado a nuevas preguntas y enfoques. Por ejemplo, la teoría de la relatividad de Einstein, la mecánica cuántica, ha planteado preguntas sobre cómo la naturaleza del tiempo y el espacio y la realidad pueden afectar en la conciencia del individuo y cómo éstas se interrelacionan con otras formas de existencia. Aparte de esto, la filosofía de la ciencia ha empleado desafíos a algunas ideas filosóficas tradicionales y ha llevado a la reevaluación de conceptos como la mente y el cuerpo, el libre albedrío y la naturaleza de la realidad. En la actualidad, la filosofía de la ciencia aborda temas como la relación entre ciencia y tecnología y la ética de la investigación científica, así como el impacto de la ciencia en la sociedad. Muchas veces la investigación científica se ve guiada por el capitalismo dominante o predominante, que manipula cierto tipo de información o permite que se desarrollen ciertas investigaciones específicas para un cierto ámbito, y esto hace que la ética en la ciencia sea un tema central en el estudio de la filosofía de la ciencia. También examina cómo las teorías científicas deben adaptarse a los nuevos datos y cómo se relacionan con otros sistemas de conocimiento, haciendo un conocimiento más holístico de la ciencia y de la comprensión de la realidad. En conclusión, la relación entre filosofía y ciencia es una interacción dinámica que ha enriquecido nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos, mientras que la filosofía ofrece un marco para reflexionar sobre los conceptos y las implicaciones del conocimiento. La ciencia también proporciona herramientas y métodos para explorar y descubrir nuevos aspectos de la realidad, y la colaboración y el diálogo entre ambas disciplinas continúa siendo crucial para el desarrollo del conocimiento y la comprensión profunda de la existencia. La filosofía de la ciencia ha sido un campo de estudio que examina la naturaleza y la estructura del conocimiento científico. Investiga también los principios y los supuestos subyacentes a las prácticas científicas, así como las implicaciones epistemológicas y metodológicas de la investigación científica. El propósito de la filosofía de la ciencia es proporcionar una comprensión más profunda de cómo funciona la ciencia, cómo se valida y se desarrolla el conocimiento científico y cómo las teorías y descubrimientos científicos influyen en nuestra visión del mundo.
Examina también el proceso mediante el cual los científicos formulan y prueban hipótesis, diseñan experimentos y analizan datos. Estudia la validez y la fiabilidad de los métodos científicos y las normas que rigen la investigación. Estas normas son específicas para cada aspecto técnico de una ciencia. Por ejemplo, la biología no usa las mismas técnicas que puede usar un antropólogo o un neurocientífico a nivel de herramientas y técnicas y métodos y lenguajes y normas. Y para esto, metodología científica, hay una diversidad de métodos científicos. Sin embargo, todos tienen que ser verificables. Esa es la verificabilidad, es la precisión central, y sistemáticos también, pero que sean verificables y demostrables, esto es fundamental en cualquier método científico. El desarrollo histórico de este método científico y de todos los métodos científicos es que se va cambiando y ha cambiado a lo largo del tiempo. Los enfoques empíricos en la antigüedad, con los experimentos de Ptolomeo, con los experimentos de la visión de los escolásticos, la vista, la óptica, hasta los enfoques más empíricos actuales y sofisticados de la ciencia moderna. También tenemos que tener en cuenta que la naturaleza de las teorías. ¿Qué investiga o qué constituye una teoría científica válida? ¿Cómo se construyen las teorías y cómo se relacionan con los datos empíricos? Por ejemplo, la teoría del Big Bang es una teoría evidentemente abstracta. No podemos ver, no es replicable otra vez. Pero todo lo que hemos construido alrededor de esa teoría concuerda y tiene una simbiosis fundamental. Y también tenemos que examinar el papel de las teorías de interpretación y la explicación de fenómenos observados. ¿Qué pasa cuando un fenómeno es nuevo y no lo podemos observar o no lo podemos explicar? Y explicar eso sería reconocer que existe ese fenómeno después de hacer toda la teoría en base a la teoría de Big Bang, de la creación del universo, y que todo concuerde bien y que aparezca un evento que parece que no lo hace, no concuerda con lo que conocemos, es algo choqueante para nosotros. Y esto es el fenómeno observado. ¿Cómo afecta? ¿Cómo explicamos aquel fenómeno sin crear una disociación colectiva, una disociación cognitiva, ¿no? Una distorsión cognitiva? Entonces, así también podemos tener en cuenta la discusión entre la relación entre la observación empírica y la teórica, y cómo las teorías deben ajustarse o modificarse en respuesta a nuevos datos. Los nuevos datos siempre son y vienen dados porque así tiene que ser, tiene que renovarse. Un nuevo dato viene y ese dato tiene que concordar con lo que ya conocemos de aquel dato, el marco teórico. Y esto es fundamental para el desarrollo de la ciencia. Pero ¿qué pasa cuando existen conocimientos que no están dentro de este marco teórico que ya teníamos? Entonces aquí, por eso la creación de nuevos métodos. Tenemos que crear otro nuevo método que explique de forma sistemática y lógica lo que ese fenómeno nuevo que se dio. La oposición o la posición realista sostiene que las teorías científicas describen la realidad tal y como es. Incluso si no podemos observar directamente todos los aspectos de esa realidad, sostiene que las teorías científicas describen la realidad tal y como es. Por ejemplo, en la Edad Media se pensaba que nosotros éramos el centro del universo, y para la percepción experimental de la vista, de los sentidos, era verdad, porque el sol sale por el de oeste, se mete por el este. Entonces vemos esa transición del sol, pero ese conocimiento es científico, en su tiempo lo era, pero ¿qué pasa cuando se descubrió que el sol era el centro del universo y que ya no concordaba los manuscritos teológicos con los manuscritos filosóficos? Y entonces se quiso en la escolástica mediar, se quiso unir ambas posiciones. Y hubo filósofos que estaban en contra o a favor, pero el método científico
argumentaba que teóricamente nosotros, el Sol está alrededor nuestro, pero experimentalmente nosotros estamos en el centro del universo. Entonces es algo muy curioso. Esto se le denomina antirrealismo. Estas teorías argumentan que las teorías científicas no son herramientas útiles para hacer predicciones y resolver problemas, pero no necesariamente reflejan una verdad objetiva sobre la realidad. Nosotros podemos estar equivocados de muchas cosas, de la teoría del Big Bang, porque no conocemos más allá. No hay forma de conocer más allá. Entonces tenemos los datos de que se expande, del bosón de Higgs, tenemos muchos datos, pero hasta el momento, si viene alguien que nos dice algo diferente a la creación del universo, nosotros vamos a estar, va a ser una revolución igual copernicana, pero en la actualidad, y es muy curioso cómo la ciencia y el antirrealismo argumentan que las teorías científicas son herramientas útiles para hacer predicciones y resolver problemas, pero no necesariamente reflejan la verdad. Ahora vamos a ver los límites de la ciencia. Hay fronteras de conocimiento y los límites son el explicar y el papel de otras formas de conocimiento como la filosofía, la religión y la ética. No podemos cientificar la ética. El ser humano es tan complejo que no podemos hacer un cierto lavado de cerebro para que una persona se comporte bien. Eso se hizo en La Naranja Mecánica, si más no me acuerdo, es una película donde a un chico rebelde se le hace una abstracción, ver películas, se le refuerza eso de ser bueno, pero al cabo de mucha tortura el joven logra salir bueno, pero al final ya no era el mismo, ¿no? Este es un problema ético, se volvió más sumiso y al final se volvió la rebeldía y volvió a ser el violento que al inicio se nos mostraba. Entonces es muy curioso cómo la filosofía y la religión y la ética no tienen límites, le ponen límites a lo que es la ciencia, y estos tres componentes son las claves del ser humano, son las formas primigenias del ser humano, son la esencia de un ser humano que diga: yo soy consciente de esto, por esto, pero esa conciencia autorreflexiva de uno mismo, pienso luego existo, pero existo para esto, existo por esto y existo con tal sustento que me diga que estoy acá vivo y consciente de alguna forma, es el límite de la ciencia. Entonces se considera las implicaciones éticas de la investigación científica y la responsabilidad social de los científicos como problemas éticos. En la metodología hay bastantes metodologías, pero el más conocido es el análisis crítico. La filosofía de la ciencia utiliza herramientas analíticas para descomponer y evaluar los conceptos, argumentos y supuestos científicos. Esto incluye el análisis lógico, la evaluación de la consideración, de la consistencia y la examinación de la justificación epistemológica. Historia y filosofía de la ciencia. A menudo se basa en el estudio histórico de la ciencia para entender cómo ha evolucionado a lo largo de las ideas científicas y cómo las teorías y métodos científicos han cambiado con el tiempo. La importancia de las aplicaciones es que nos ayudan a clarificar conceptos. La ciencia tiene conceptos específicos y nos ayudan a resolver ambigüedades que pueden surgir en la práctica científica. También proporciona directrices y reflexiones sobre las prácticas científicas. La filosofía de la ciencia ha mejorado la comprensión de los principios que guían la ciencia o la investigación y la interpretación científica. La hace más accesible, más sistemática y lógica posible para que alguien pueda entenderla. Entonces facilita también el diálogo entre la ciencia y otras disciplinas del conocimiento, como la ética, la política, la tecnología, promoviendo una comprensión más integral de los impactos de la ciencia y la sociedad. Esto en el aspecto interdisciplinario. Tenemos que tener en cuenta que la filosofía de la ciencia es una disciplina esencial para comprender no solo cómo se produce el conocimiento científico, sino también qué significa realmente conocer algo científicamente. Al analizar los métodos, las teorías y supuestos que subyacen a la práctica científica, la filosofía de la ciencia constituye o contribuye a una
visión más completa y crítica del papel de la ciencia y de nuestra comprensión del mundo. En los fundamentos de la ciencia se basan en la construcción y la validación. Hay teorías científicas donde esa filosofía también examina cómo se construyen las teorías científicas y qué criterios se utilizan para la validación, y cómo estas teorías se relacionan con la realidad. Pregunta si la teoría representa una verdad objetiva o si son simplemente modelos útiles. Hay otro concepto clave en los fundamentos de la ciencia, es la prueba y la falsación. Filósofos como Karl Popper han propuesto que una teoría científica debe ser falsable, es decir, debe ser posible diseñar un experimento que podría demostrar que la teoría científica es falsa. O sea que cuando algo es demostrable, pues también ser no demostrable, y en esa posibilidad de no ser demostrable podemos decir que no es completamente objetiva o verdadera aquel conocimiento científico. Hay conceptos fundamentales en la ciencia como la causalidad. La causalidad analiza el concepto de causalidad en la ciencia, explora cómo se establecen las relaciones causales y qué significa que un evento cause otro. Hay una unificación también, estas teorías examinan también las teorías de la filosofía, examinan también cómo las teorías científicas unifican diferentes fenómenos y proporcionan explicaciones coherentes para una variedad de observaciones. Pero lo curioso de esto es la metafísica de la ciencia. Aquí podemos ver que el realismo científico defiende que las teorías científicas reflejan la realidad tal y como es, incluso más allá de las observaciones directas. Pero el antirrealismo argumenta que las teorías son útiles en herramientas y predicciones, pero no necesariamente la realidad subyacente. Entonces aquí se crea un problema ontológico de la ciencia, que estudia los tipos de entidades que las teorías científicas postulan. Entidades nos referimos a partículas subatómicas o fuerzas, y la naturaleza de su existencia. ¿Qué hace que existan esas fuerzas, esos átomos, esos subatómos? Debe haber una naturaleza de esa existencia, y eso estudia la ontología científica en la rama de la filosofía de la ciencia. Hay métodos científicos, como hablábamos antes, y el método empírico se basa en la observación y la experimentación, donde la filosofía analiza el papel de la observación empírica en la construcción y la prueba de teorías. Pregunta también cómo la observación se interpreta y cómo se relaciona con los datos y las teorías. Diseño experimental, este principio detrás del diseño experimental, incluye la importancia de los controles, la replicabilidad y la validez interna de los experimentos. Inducción y deducción son otros temas muy tocados en la filosofía de la ciencia, así como la analítica, y explora la inducción, el proceso de generar conocimientos a partir de observaciones particulares, y las limitaciones de la inducción, como se discutió en el problema de la inducción de Hume. También estos son, no podemos decir actualmente que somos el centro del universo porque vemos salir al sol y entrar al sol por un lado, sino que los sentidos nos engañan, como diría Hume, son falsables. Y la deducción es el enfoque donde se deriva de predicciones de teorías y la relación entre la lógica deductiva y los resultados empíricos. Por ejemplo, de una teoría grande como la teoría heliocéntrica del Big Bang, podemos definir que nosotros estamos girando alrededor del Sol y por eso se cumplen ciertas leyes o ciertos principios que son lógicos deductivamente y son resultados que podemos experimentar. Tiene resultados que podemos experimentar. Otra de las importancias de la filosofía de la ciencia y referente al método científico, los métodos científicos, es la teoría y la práctica. Hay una interacción entre teoría y datos. Una construcción de teorías investiga cómo los datos empíricos informan la construcción de teorías y cómo estas teorías deben adaptarse a nuevos datos.
Ajuste y revisión. También examina el proceso de ajuste y revisión de teorías en respuesta a nuevas evidencias y cómo se toman decisiones sobre qué teorías mantener o cuáles descartar. Hay modelos y simulaciones. También analizamos el uso de métodos o modelos simuladores en la ciencia para representar sistemas complejos, como estos modelos son validados y utilizados para hacer predicciones a escala mínima, ¿no? Por ejemplo, esos laboratorios donde se estudia el átomo ocupan varios kilómetros, más de 13.000 kilómetros, y solo nos muestran la realidad de la sustancia primogénita del universo en sí, de la materia. Y esto es muy interesante, que existan modelos y simuladores que nos puedan mostrar sistemas más complejos. Los criterios de la ciencia para desarrollarse, la filosofía de la ciencia aborda el problema de la demarcación, es decir, cómo distinguimos entre lo que cuenta como ciencia y lo que no. La demarcación o los criterios de la ciencia en filosofía se discute estos criterios que definen a una disciplina como científica, como la testabilidad y la precisión, y a las que no. El impacto social y ético también es importante, donde se examinan las implicaciones éticas de las investigaciones científicas, incluyendo la responsabilidad social de los científicos y el impacto de la ciencia en la sociedad. La justificación del conocimiento en el método científico, en la epistemología de la ciencia, es que investiga cómo se justifica el conocimiento científico y qué métodos y principios se utilizan para validar afirmaciones científicas. También analiza las teorías sobre qué significa conocer algo científicamente y cómo se relaciona el conocimiento científico con la verdad. Esto es muy importante, el conocimiento científico y la verdad. Nosotros en filosofía es muy compleja y esto es difícil de relacionarlo con un conocimiento científico que nos muestra la realidad de la naturaleza, pero esta realidad tiene aún no determinada, no objetiva, su resultado científico, su prueba o su hipótesis, donde pueda ser determinante la objetividad de dicho conocimiento científico. Y la verdad es algo que va cambiando en el tiempo. La verdad para Platón eran las ideas, como vimos anteriormente. Para Sócrates era la sustancia, para Aristóteles era la sustancia, y para Sócrates era el conocimiento de uno mismo. Pero en cambio parece que en el avance de la ciencia y del tiempo y de la filosofía, la verdad se representa como aquella materialidad que conocemos de forma fenoménica y no de forma nouménica, como diría Kant. Y esto es muy interesante de analizar. El análisis filosófico de los fundamentos y los métodos científicos es crucial para comprender no solo cómo se produce el conocimiento científico, sino también qué significa realmente conocer algo a través de la ciencia. La filosofía de la ciencia proporciona una perspectiva crítica y reflexiva sobre las prácticas científicas, los principios subyacentes y las implicaciones de los descubrimientos científicos, ayudando a aclarar conceptos, mejorar métodos y evaluar el impacto de la ciencia en nuestra comprensión del mundo. Los ejemplos que tenemos es el empirismo, que sostiene que el conocimiento proviene principalmente de la experiencia sensorial, y los empiristas creen que el conocimiento se adquiere a través de la observación y la experimentación. John Locke argumentaba que la mente al nacer es una tabula rasa, una pizarra en blanco, y que todo conocimiento proviene de la experiencia. Según él, nuestras ideas, conceptos se derivan de la percepción y la reflexión sobre nuestras experiencias personales. En cambio, David Hume llevó al empirismo a una posición radical, cuestionando la idea de causalidad y sugiriendo que nuestras creencias sobre las relaciones causales se basan en la costumbre más que en fundamentos racionales sólidos. Su obra, Investigación sobre el entendimiento humano, examina cómo nuestras percepciones y hábitos de pensamiento influyen en nuestra comprensión del mundo. Cuando nosotros tiramos un lápiz, no soltamos el lápiz. Por gravedad se cae, pero al parecer parece que nosotros soltamos
existe algo y la abstracción es que no es causal, es un hecho. La gravedad es un hecho, no es causal. No es algo que yo tire algo y caiga porque yo lo tiré, sino que es un hecho que caiga porque cae. Esta es la posición de Hume. Y también tenemos que hablar del racionalismo, que sostiene que la razón y el pensamiento lógico son las principales fuentes del conocimiento independientemente de la experiencia sensorial. Los racionalistas creen que hay principios innatos que la mente puede conocer por sí misma. Por ejemplo, René Descartes es conocido por su famoso lema cogito ergo sum, pienso luego existo, y argumentaba que la razón y la duda metódica son herramientas esenciales para alcanzar el conocimiento seguro. En su obra Meditaciones Metafísicas se explora la idea de que la verdad se puede alcanzar mediante la razón pura, sin depender de la experiencia sensorial. Es algo muy curioso que antes de decir pienso luego existo, luego dice este conocimiento que tengo de mí mismo es diferente y distinto a cualquiera que haya tenido yo. Y tengo que apreciarlo mucho porque no vaya a ser que lo confunda con otro conocimiento que haya tenido de mí. Y parece que habla de un estado de conciencia mucho más elevado, donde conoce la verdad, pero los críticos de Descartes mencionan que él piensa que somos una cosa. Y los críticos dicen, ¿cómo voy a hacer una cosa si soy un ser humano que piensa? Y al ser un ser humano que piensa, yo puedo definir lo que pienso. Pero ahí Descartes menciona que no puede definir lo que pienso si todo lo pongo en duda, si todo lo pongo en duda. Y solo queda una conciencia individual. Ahí la filosofía cambia y cambia también la ciencia, porque estamos hablando de algo que es creado o que es algo irreal para el ser humano y que esa forma irreal de vida es la conciencia tal y como se podría mencionar. Pero ¿cómo explicas a un científico qué es la conciencia? Y ahí viene la crítica a Descartes. En cambio, Baruch Spinoza desarrolló un sistema filosófico basado en la razón y la lógica. En su obra Ética, explora la naturaleza de la realidad y la mente a través de deducciones racionales. En su Geometría, para Spinoza el conocimiento verdadero es una forma de conocimiento intelectual que se obtiene a través del entendimiento de la estructura lógica del universo. Entonces el debate entre ciencia y religión en la Edad Media era muy fuerte. El caso de Galileo, el contexto es que defendió la teoría heliocéntrica de Nicolás Copérnico, que proponía que la Tierra y otros planetas giraban alrededor del Sol. Esto contradecía la visión geocéntrica, sostenida por la Iglesia Católica en ese momento. Galileo fue condenado por herejía en 1633 y tuvo que retractarse por sus ideas, y este conflicto ilustra la tensión entre las investigaciones científicas basadas en la observación y las creencias religiosas establecidas. También pasó por la revolución científica durante el siglo XVII y XVIII. La revolución científica marcó un cambio significativo en cómo se entendía el mundo. Científicos como Isaac Newton en 1642 y 1727 hicieron avances en la física y las matemáticas que transformaron la comprensión del cosmos. La metodología científica basada en la observación y la experimentación y la formulación de leyes universales pasó a ser predominante, desafiando las explicaciones basadas en la religión y la filosofía natural aristotélica. La revolución darwiniana también fue un cambio de paradigma muy interesante, donde propuso que la teoría de la evolución se basa en la selección natural. En su obra El origen de las especies de 1859, su teoría revolucionó la biología al ofrecer una explicación científica para la diversidad de la vida basada en la adaptación y la supervivencia de las especies. La teoría de Darwin desafiaba las explicaciones religiosas de la creación del mundo y tuvo profundas implicaciones en la filosofía de la ciencia, especialmente en la comprensión de la naturaleza y el mundo, o el lugar de los seres humanos en el mundo. Actualmente existen debates donde el positivismo y la hermenéutica, donde el positivismo defendido por Augusto Comte, que sostiene que el conocimiento válido es el que se basa en la observación empírica y los métodos científicos. Según el positivismo, la ciencia debe ser única fuente de conocimiento verdadero. Y aquí se lucha con la filosofía y llega Wilmer Dipperter con la hermenéutica
y Tiptree y otros filósofos hermenéuticos argumentan que las ciencias humanas requieren un enfoque diferente al de las ciencias naturales, enfatizando la importancia de la interpretación y la comprensión de los contextos culturales e históricos. Según ellos, el conocimiento de las ciencias sociales y humanas no puede reducirse simplemente a la observación empírica. Estos ejemplos ilustran cómo los debates filosóficos han influido en el desarrollo de la práctica de la ciencia, en el contraste con el empirismo y el racionalismo, los conflictos entre la ciencia y religión y las transformaciones provocadas por la teoría revolucionaria han moldeado nuestra comprensión del conocimiento y la investigación científica. Estos debates no solo han definido el curso de la ciencia, sino que también han planteado preguntas profundas sobre la naturaleza del conocimiento, la verdad y la realidad. En esta segunda sección vamos a hablar también de la influencia de la filosofía en la ciencia, como conceptos claves como la naturaleza del conocimiento, donde la filosofía proporciona conceptos claves sobre qué constituye el conocimiento y cómo se justifica y cuál es la naturaleza de la verdad. Las ideas epistemológicas incluyen cómo los científicos comprenden y validan sus conocimientos, y la teoría del conocimiento examina cómo obtenemos y justificamos el conocimiento. Establece las bases sobre las cuales se constituyen teorías científicas y se evalúan sus fundamentos. El ejemplo que tenemos más adelante es el empirismo y el método científico, donde la influencia del empirismo en el desarrollo del método científico es la enfatización de la observación y la experimentación. Es un claro ejemplo de cómo las ideas filosóficas moldean las prácticas científicas. Si no hubieran desarrollado el método empírico, David Hume, posiblemente hubiese sido diferente el método científico en la antigüedad. Tenemos también que hablar sobre los problemas metodológicos. Los criterios de falsabilidad son discusiones filosóficas sobre la falsabilidad de las teorías y cómo propuestas como Karl Popper afectan cómo se diseñan y prueban las hipótesis científicas. Con la demostración, si algo es demostrable y esa demostración tiene que ser válida para que sea verdadera, que esa demostración pueda por algún motivo no ser válida, también incluye una objetivación cortada o no completada de la ciencia. Tenemos que hablar también de la influencia de la ciencia en la filosofía. Los avances científicos pueden llevar a una reevaluación de los conceptos filosóficos sobre la naturaleza de la realidad, el espacio y el tiempo, y también los descubrimientos científicos sobre las partículas subatómicas y la física cuántica han influido en la filosofía de la ontología y la metafísica. Los conceptos de física cuántica como la superposición o la entanglement han llevado a nuevas discusiones en filosofía sobre la naturaleza de la realidad y la observación. Tenemos que hablar de la filosofía ha sido modificada también por la ciencia, y la ciencia ha generado nuevas áreas de estudio dentro de la filosofía, como la filosofía de la ciencia, que se centra en el análisis de métodos y fundamentos científicos, y también la filosofía de la mente, y también los desarrollos en áreas como la genética y la inteligencia artificial han llevado a la creación de nuevas ramas de la ética filosófica, como la bioética y la ética de la inteligencia artificial. Los avances en inteligencia artificial han dado lugar a debates filosóficos sobre la naturaleza de la conciencia, la autonomía y la ética en el desarrollo de máquinas inteligentes. Estos temas son muy importantes para la filosofía. La aplicación de métodos empíricos en la ciencia ha influido en cómo algunos filósofos abordan el conocimiento y la justificación en filosofía. La filosofía ha adoptado enfoques más empíricos y experimentales en algunas áreas, inspirada por los métodos científicos. La filosofía experimental, que utiliza experimentos y estudios empíricos para abordar preguntas filosóficas, refleja la influencia de la metodología científica en la filosofía. Para tener un ambiente más amigable, vamos a hablar de la inteligencia artificial y la conciencia. El debate y la pregunta clave es: ¿puede una máquina ser consciente? A medida que los sistemas de inteligencia artificial se vuelven cada vez más avanzados y complejos, surge la pregunta filosófica de que si es posible que exista una máquina que pueda ser consciente al 100%.
debe tener emociones, tener una mente similar a la humana, tener una ética, tener comportamientos, patrones, el origen de los vicios. Es muy compleja esta pregunta, ¿no? ¿Puede una máquina ser consciente? ¿Y qué implica que una máquina sea consciente? Si estudiamos esa máquina consciente, podremos estudiar al ser humano, y al estudiar al ser humano podríamos entender, y si son diferentes, tal vez la pregunta surgirían otras preguntas, y esto es muy curioso. Otro aspecto filosófico es la filosofía de la mente. Preguntas como, ¿qué significa ser consciente? ¿Qué significa ser consciente? ¿Puede una IA cumplir con los criterios de conciencia o está simplemente simulando comportamientos conscientes? ¿Existen comportamientos conscientes? Y la filosofía de la IA también nos marca preguntas como cuáles son las implicaciones éticas y sociales al desarrollar IAs que pueden simular conciencia o emociones. Actualmente se desarrollan textos fílmicos donde personas se enamoran de aparatos tecnológicos, y esto es algo muy éticamente correcto o incorrecto. ¿Cómo lo definiría usted? ¿Puede dividirse o cómo se deben regular estos avances para evitar problemas éticos como estos, o no deben regularse? Ejemplos notables son las pruebas de Turing. Estas pruebas evalúan si una máquina puede imitar el comportamiento humano de manera que sea indistinguible del ser humano. O la inteligencia generativa, ¿no? Que una inteligencia se va acumulando de conocimiento, planteando preguntas sobre el significado y la autenticidad de la comunicación. Si estas son auténticas las comunicaciones. Y también nos llevaría al problema de la existencia, ¿no? ¿Nuestras comunicaciones son auténticas o son por conveniencia? Es muy interesante todos estos temas de la filosofía y la ciencia de la IA. En debates hay preguntas sobre cuál es el estatus epistemológico de los modelos predictivos basados en los grandes datos. Los modelos predictivos, que utilizan grandes conjuntos de datos y algoritmos avanzados, son ahora comunes en campos como la medicina, la economía y la política, donde la filosofía examina si estos modelos realmente comprenden las causas subyacentes o solo hacen correlaciones, ¿no? Por ejemplo, la emoción de un preso por cometer un acto no la distingue la IA. No comprende causas subyacentes, sino solo hace correlaciones. Y también al ser humano, que es complejo, puede haber desarrollos tecnológicos de IAs que reemplacen a los psicólogos. Y esto sería ético, claro, podemos decir que una IA lee millones de libros y es predictivo y puede predecir el comportamiento humano, pero ¿hasta qué punto puede predecir, no? Y acá entra el problema de la conciencia. La conciencia, al momento que entra en juego, es el conjunto de algoritmos que tiene la IA dejan de ser funcionales en algún punto, hasta que la máquina sea consciente como un ser humano, para entender el momento preciso de esa consulta con esa inteligencia artificial. Aspectos epistemológicos también tenemos que estos modelos pueden proporcionar un verdadero conocimiento, simplemente revelan patrones sin explicar sus causas. Los modelos de la IA, al tener información a millones de libros, pueden crear un conocimiento nuevo y verdadero y diferente al del ser humano, o simplemente han revelado patrones que siguen, y si estos patrones que siguen pueden llevarnos a causas o a estudios mucho más complejos que los que un ser humano puede alcanzar en su limitada comprensión del mundo, en su limitado conocimiento. Una IA puede leer millones de libros y darte datos de ese libro, pero la reflexión y la creatividad del hombre, del ser humano, es lo que le distingue de la IA. Pero ¿qué pasaría cuando una IA sea creativa y consciente? Ese es el problema de estas big data, de estos grandes datos acumulados en las IAs. Y es muy interesante los problemas que subyacen de esto. También tenemos preguntas como el método científico. ¿Cómo deben interpretar y validar los resultados obtenidos a través de los métodos basados en big data? ¿Cómo son éticos mostrar eso o no? También, ¿cuál es el papel de la teoría de la interpretación de los resultados? ¿Cómo una máquina interpreta un resultado? ¿Lo hace de forma objetiva
Y si lo hace de forma objetiva es válido para la ciencia, pero la ciencia tiene que ser hecha por hombres y para hombres. Y esto sería, la ciencia entonces tendría un nuevo investigador que sería las IAs. Y esto es muy interesante. Hay algoritmos también de predicción en medicina, donde herramientas que utilizan datos para predecir enfermedades y dar resultados a tratamientos, terapias. Y estos son modelos de práctica clínica. Entonces, el ser humano es tan complejo que estamos hablando de niveles subatómicos. Hablamos de pensamientos, hablamos de estas teorías, estas prácticas de medicinas holísticas y también análisis en la economía, donde modelos pueden predecir tendencias económicas basadas en grandes volúmenes de datos, cuestionando la relación entre los datos y las teorías económicas subyacentes, y hasta el punto de llegar hasta que una IA controle la economía de un país y lo haga de forma correcta, ¿no? La biología y la genética también son campos importantes en la ética. Bien, estos ejemplos contemporáneos muestran cómo los debates filosóficos continúan moldeando y siendo moldeados por avances científicos. La filosofía proporciona una comprensión, un marco teórico muy grande para analizar y comprender las implicaciones de los avances, mientras que desarrollos científicos desafían y enriquecen las perspectivas filosóficas sobre la naturaleza del conocimiento, la realidad y la ética. Bien. Ahora nos vamos al próximo episodio, que es Filosofía y Religión. Muchas gracias por llegar hasta acá y nos vemos en el siguiente episodio.